En Soquimic estamos. Buen día con todos los presentes. Les saluda Fernanda Alca y el día de hoy seré la moderadora de la presente conferencia. Es un gusto para mí darles la bienvenida a una conferencia técnica más organizada por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión del conocimiento a nivel nacional e inclusive hemos traspasado fronteras, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes internacionales. Nos sentimos orgullosos y contentos con lo logrado, pues esto nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Continuando con lo programado, le brindamos el pase al ingeniero Julio Carhuamaca, gerente técnico de PIS Concreto, para que pueda compartirnos unas palabras de bienvenida. Buen día, ingeniero Julio, puede iniciar con sus palabras. Buenas noches, muchas gracias Fernanda, buenas noches con todos. Sé que nos estamos conectando todavía, pero bueno, para quienes ya nos acompañan, un gusto saludarlos tanto por el Zoom como por el canal de YouTube en vivo, en esta transmisión que el día de hoy tiene un tema de actualidad, vamos a decirlo así, ¿no? Asociado a las tecnologías para la producción de concretos sostenibles, a cargo de nuestro colega y amigo Carlos Alberto Palacio desde Colombia. Un gusto compartir con ustedes la experiencia de Carlos y de la empresa que representa, Mapei, quienes tuvimos la oportunidad también de conocer en su sede central hace unos meses en Milán, en Italia, y tiene bastante que ofrecer al mercado nuestro. Aprovecho también la presente para agradecer a los oficiadores, a todas las personas también que hacen posible estas transmisiones, quienes de manera desinteresada se suman, se unen para poder mantener esta misión de difusión del conocimiento para todos ustedes. Sin más, entonces le cedo la palabra a nuestro ponente el día de hoy, Carlos, y bueno, buenas noches para todos y gracias por seguirnos y manténgase siempre en contacto a través de nuestras diversas plataformas digitales, en Facebook, el LinkedIn y el YouTube. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches, nuevamente a Julio y a PIS Concreto por permitirme participar en estos espacios, consideramos bastante valiosos para el tema de promover el conocimiento en temas específicos de concreto. Me presento, soy Carlos Palacio, ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y máster en Ciencia de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Más de ya cerca de 30 años de experiencia principalmente en temas de producción de concreto y hoy en día laborando como gerente de producto para Mapei Colombia, la línea de aditivos para concreto y mortero. Entonces vamos a hablar acerca de este tema, que es bien interesante porque por varias implicaciones que tenemos. Hoy en día es algo que no mucha gente sabe. El concreto utilizado como material de construcción es el segundo producto de mayor consumo en el mundo, únicamente superado por el agua. No hay ningún otro producto que se consuma tanto a nivel mundial y hoy tenemos más de 10.000 millones de metros cúbicos por año. O sea, básicamente uno puede considerar que por cada ser humano que hay hoy en día a nivel mundial se consume se produce 1.25 metros cúbicos de concreto. ¿Por qué se utiliza como material de construcción? Porque es tan valioso. Pues uno puede ver, el tema de la versatilidad. Uno con concreto puede producir desde carreteras, edificios, carreteras, puentes, presas. Y es esa capacidad de adaptación que tiene para dar cualquier forma, para poder apoyar a dar cualquier solución que es considerado supremamente valioso. El tema de la durabilidad. Es resistente a la intemperie. Con un buen diseño se pueden alcanzar concretos que tengan una vida útil superior a los 100 años. Y entonces eso también nos hace además que, y resiste la corrosión y eso entonces nos hace también hacer estructuras muy durables que no necesitan estarse demoliendo para dar plazo, para dar espacio a nuevas estructuras. Cuando uno lo mira, realmente es de bajo costo. No puede mirar de pronto y considerar que es muy alto costo, pero cuando uno considera que realmente se puede producir con materiales locales casi que en cualquier lugar del mundo, cemento, gravas, arenas, agua,
en términos generales como los principales componentes, o sea que más del 95% de su composición, y realmente requieren realmente poco transporte, realmente no es muy costoso. Además, si lo compara uno contra productos como la madera o el acero, que son bastante más costosos. La producción es fácil, básicamente uno con plantas y con mixer, o incluso puede en algún momento dejar de requerir mixer y utilizar bandas u otros elementos, se produce y se coloca con relativa facilidad. O sea, eso no implica pues el tema de hacerlo bien hecho, pero hacerlo bien hecho una vez uno aprendió a hacer las cosas también es relativamente sencillo. Realmente es sostenible, a pesar de que nos lo venden como lo que no es, o sea, más verde, menos cemento, más verde, menos concreto, pero realmente vamos a ver, y aquí en algunos casos, que efectivamente sí puede ser, y de hecho es bastante sostenible, como lo hemos visto, es reciclable, se puede reciclar en un 100%, y el tema de durabilidad que habíamos hablado. Y a pesar de que también uno creería que muchísimas veces la innovación no está presente en esta tecnología, sí la hay. Si uno se devuelve hace 15 o 20 años, donde uno pedía concretos con muy alto sostenimiento de la manejabilidad y muy altas resistencias iniciales, o sea, combinando esas dos, no hace 15 o 20 años decía, este está loco y no tiene idea de lo que es la tecnología del concreto. Eso hoy en día es la norma. O sea, hoy necesitamos, y las exigencias son muy alto sostenimiento de la manejabilidad y con muy alta resistencia inicial, lo que aparentemente podría ser un contrasentido. Y una de las razones por las que el concreto seguirá, y creemos que durante muchísimo tiempo siendo el principal pilar como producto para la construcción, es la infraestructura. Sigue habiendo retos de infraestructura a nivel mundial, incluso en países desarrollados. Tenemos todavía muchísimas y este es tal vez uno de los productos más fácil nos exportar el crecimiento. El SAR de que fuertes fuentes de emisiones. Además, gas o carbón o otros elementos para generar esa energía, para poder llegar a hacer esa clinkerización, o sea, ese cambio del químico que se da de la caliza en los hornos. Entonces, eso también no solo genera muchísimo CO2, sino que además genera otros subproductos como el óxido nítrico y productos similares que ayudan en gran medida también al calentamiento global. Entonces, eso, y después la energía también que se requiere para volver ese clinker en cemento, da o sea, nos vuelve como poco amigables, vuelve la producción de cemento como poco amigables. Desde la tecnología del cemento ya se está adelantando en la tecnología y hoy se pueden lograr ahorros importantes de CO2 sin afectar la calidad del cemento, la productividad, que es un tema que es claro. Nosotros no podemos pensar en tener productos altamente sostenibles pero que cuesten demasiado, o sea, siempre sabemos que tiene que haber algún tipo de equilibrio. Y hoy hay unos aditivos dedicados específicos o diseñados específicamente para la industria del cemento, donde buscamos mejorar la eficacia en la producción. O sea, ¿qué es lo que buscan estos aditivos, ayudantes de molienda, básicamente, que es como se les puede definir? Es que podemos producir mayor cantidad de cemento con la misma energía, o sea, lo volvemos más eficiente. O lo otro es lograr producir con la misma energía un cemento más fino y que reaccione más fácilmente y que sea más eficiente después a la hora de utilizarlo en otros productos, ¿de acuerdo? Hay unos números redondos que nos dicen que se pueden, con ayudantes de molienda, se puede reducir hasta en 20 kilos de CO2 por cada tonelada producida cuando se compara contra un cemento producido sin ayudantes de molienda. La producción de concreto, entonces, obviamente, es un gran productor de CO2. Uno, materias primas, acabamos de ver el cemento, uno de los principales, casi el 10% de la generación de CO2 antropogénico. También necesitamos uso intensivo de la energía, no solo para el mezclado de los diferentes componentes, sino también para el tema del transporte a los sitios finales. Nos ayuda el tema de la durabilidad, pero también somos grandes generadores de desperdicios, que lo normal es que vayan a depósitos o a escombreras, como las denominamos en Colombia, y eso obviamente le mete presión adicional al tema ambiental con respecto al consumo de concreto. Hoy, uno de nuestros grandes retos es lograr hacer un concreto más sostenible.
parte de este tema no es solo el cemento, como hablábamos ahora, sino que los agregados naturales son cada vez más escasos. En Colombia, en las principales ciudades, hoy en día se requiere, digamos, Bogotá, el recorrido para llevar agregados naturales hasta la ciudad para poder producir requiere un recorrido de más de 120 kilómetros por autopistas. Entonces entendemos este tema, los agregados naturales cada vez son más escasos, y no solo eso, sino que la calidad va disminuyendo, y hoy tenemos que aprovechar tanto más el tema de algunos que de pronto pueden considerarse que no son los ideales, productos con muy altos contenidos de finos, unos elementos de PASA 200 que de pronto son muy altos y que afectan la rheología del concreto. Hay que trabajar con eso. Eventualmente habrá que trabajar con agregados que tengan ciertos contenidos de arcilla, como sucedió, por ejemplo, en el Canal de Panamá, y que hubo que hacer unos desarrollos específicos para poder contrarrestar este tema. Entonces, cada vez tenemos que adaptarnos más a unas condiciones cada vez más exigentes en el tema de la consecución de los agregados. Además, teniendo en cuenta que una de las medidas de la huella de carbono es lo que hay que transportar, los materiales, y esto termina afectando bastante la huella de carbono. Otro tema, lo que ya había mencionado de una manera sencilla hace un par de minutos, es que alrededor del 5% del concreto que se produce en el mundo se vuelve sin ser usado. O sea, sabemos que la vida, que el concreto es un producto altamente perecedero. O sea, no es normal tener concretos con una manejabilidad de más allá de 4 horas, que ya empieza su proceso de fraguado. Normalmente un concreto ya a las 4 o 5 horas ya tiene que haber sido colocado. Entonces, y se vuelve un problema. Muchísimas veces no logramos hacerlo. Y esta estadística, como le mencionaba, más o menos el 5% del concreto no se puede aprovechar. Y lo normal es que termine en un botadero, en una escombrera, donde se termina perdiendo. Y si uno lo piensa un poquito profundamente, estos residuos realmente es una fuente invaluable de material para volver a producir estructuras y por este medio disminuir la demanda de recursos naturales. Lo que decía ahora, entonces hoy nos debemos enfocar al lado del ciclo de vida de los productos. Aquí nosotros ya dejamos de pretender en Mapei, estamos buscando hoy en día buscar cómo mejorar, lograr una economía circular con todos nuestros productos, teniendo en cuenta que la demanda de concreto va a seguir aumentando. No consideramos, como hemos dicho al principio de la charla, que vaya a disminuir. ¿Por qué? Porque es una de las maneras que se tiene para desarrollar la infraestructura de los países. Y lo otro es que cada vez, en la medida que mejora la tecnología, las exigencias sobre el concreto son mayores. De alguna manera estamos viendo que ya se está migrando a diseños no solo por resistencia, sino por relaciones agua-cemento, lo que aumenta entonces la resistencia relacionada, sino también que incluso ya estamos empezando a diseñar concretos, o los estructurales nos están empezando a sacar concretos por módulos de elasticidad, para lograr además superficies o volúmenes muy inferiores que requieren unas resistencias elevadas, ¿de acuerdo? Cada vez esto. Pero entonces no solo esto, sino que también no solo buscando ciertas características deseables en los concretos, menores calores de hidratación, menores posibilidades de fisuración y todo este tipo de cosas, nos empiezan a obligar a utilizar materiales cementantes alternativos, ¿de acuerdo? O que en muchos casos son básicamente residuos de otras industrias, o también, como lo he mencionado, hoy en día nos vemos abocados a poder utilizar agregados reciclados o manufacturados, o en casos más extremos de menor calidad. Entonces, y esto va a tener obviamente todos estos cambios a los que nos obligan, vamos a tener un impacto en el desarrollo de las resistencias a edades tempranas y tardías. O sea, no siempre vamos a lograr más con menos, que es lo que buscamos en los procesos de optimización hoy en día. Hay un tema también que entonces, por el uso de estos materiales cementantes alternativos y por agregados reciclados o de mala calidad, vamos a tener un aumento de la demanda de agua, con su consiguiente consecuencia de lo que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, en que la relación agua-cemento es fundamental para garantizar concretos durables.
A mayor relación agua-cemento, tendremos concretos de menor calidad y menos durables, lo que entonces va a terminar afectando también el medio ambiente. Y obviamente el tema de la reología y la viabilidad. Cada vez nos vemos con situaciones más complejas. Nosotros sabemos desde MAPEI que tenemos la manera de ayudar a resolver, que tenemos el compromiso, el know-how y la pasión para poder hacerlo, y hoy nos queremos y estamos trabajando sobre este tema de manera muy intensiva y muy importante. Es por esto que desarrollamos desde Italia el denominado Cube System. ¿Y por qué Cube? Es un cubo basado en 3 ejes fundamentales alrededor del tema del desarrollo sostenible. Y es un enfoque holístico, o sea, aquí no pensamos solamente en resolver un tema, entendemos que cada una de las pequeñas participaciones o todos los elementos que participan en la producción o en la producción de concreto desde la materia prima hasta la colocación adecuada es absolutamente fundamental, y trabajamos alrededor de poder integrar absolutamente todo este tema y organizarnos y tener soluciones para las exigencias del mundo de hoy. Básicamente, donde se está enfocando a nivel mundial, y eso no es un tema solo de Europa, sino que ya lo estamos viendo en Latinoamérica también, es que los cementos cada vez tienen menores contenidos de clínker, por lo que habíamos dicho ahora. Estamos buscando optimizar y disminuir la huella de carbono, además un tema de costos y un tema de responsabilidad ambiental y social, y el uso también de agregados. Entonces tenemos que mirar desde la producción, arrancando de las materias primas, el transporte, la colocación y el curado. ¿Y cuáles son estos 3 ejes? Básicamente aquí vemos que buscamos el tema de la economía circular, lograr minimizar completamente el tema de los desperdicios, minimizar y optimizar el uso de recursos. Entonces se basa en 3 parámetros básicos: el tema de la robustez de los productos que se utilizan, mejorar la resistencia y poder reutilizar materiales tanto como sea posible, y ya vamos a llegar a ese tema un poquito más de detalle. Entonces utilizamos un enfoque dinámico, un sistema de procesos, como le he dicho, un enfoque holístico alrededor de este tema, que partimos de los nuevos cementos, nuevos materiales cementantes suplementarios, eso es lo que es el MCS, y nuevas aplicaciones cada vez más exigentes y cada vez más retadoras. Y alrededor de todo este tema del Cube podemos entregar nuevas soluciones al mercado. ¿Cuáles son nuestros objetivos principales? El primero, el tema de aumentar la sustitución de clínker con materiales cementantes suplementarios. Entonces, los cementos tipo Portland, para hacer un recorderis o para aclarar el tema conceptual, normalmente son cementos que tienen contenidos superiores al 85-90% de clínker, entonces son de muy altas resistencias tempranas, altos calores de hidratación y con algunas características muy deseables para ciertas estructuras, ¿de acuerdo? Pero hoy entonces un tema de costos, un tema de optimización, un tema de responsabilidad ambiental, cada vez estamos agregando más elementos suplementarios, lo que hace que, como había dicho anteriormente, esas características de los cementos se modifiquen. No los hace más malos, es un tema que es importante, sino que los hace un tanto diferentes, ¿de acuerdo? Nuestro enfoque también es entonces incrementar la resistencia final del concreto, con la misma dosificación de cemento. Ojo, pero ya no cemento tipo Portland, sino cementos adicionados, que incluso pueden tener contenidos de clínker como del 50 o 60%. O sea, es una sustitución bien importante. Lo otro es poder tener la posibilidad de reducir esas dosis de cemento y obtener la misma resistencia. Entonces ahí sí estamos jugando nuevamente a hacer más con menos. Y el otro es incrementar el uso de agregados reciclados o de calidad inferior. Esto obedeciendo a las realidades de hoy de escasez de materiales o de aprovechamiento de recursos que no siempre los hemos visto. Empezamos con uno de estos perfiles, entonces uno de los tres ejes, que es la robustez de los aditivos. La línea Dynamon de MAPEI es una línea que comercializamos a nivel mundial. Cada país tiene sus propias características, pero todos en la línea Dynamon, que es una gama de superplastificantes
todos, absolutamente todos, en base de policarboxilatos, son polímeros de última generación para poder afrontar los retos del concreto sostenible. O sea, que nos van a ayudar y que van a apoyar posibles cambios en los diferentes materiales. Ninguno va a ser magia, pero sí son capaces de soportar ciertos cambios y que además son capaces de potenciar esa calidad que se puede esperar, o la calidad disminuida, si la pudiéramos mirar así, cuando hacemos los reemplazos con materiales cementosos suplementarios. ¿Qué buscamos entonces? Son cementos mezclados, o sea, lo que se denominan los blended cements, que permiten trabajar con cementos tipo 3, 4 y 5 y cualquier tipo de materiales cementosos suplementarios. Esta clasificación 3, 4 y 5 dependen, son las clasificaciones europeas. El tipo 3 son cementos adicionados con escorias, los 4 puzolánicos, y los tipo 5, que son compuestos que pueden tener escorias, puzolanas naturales o artificiales y fly ash. Entonces, digamos, eso es lo que buscamos con este tipo de aditivos, ¿de acuerdo? En agregados reciclados, o sea, el tema también que nos permita esta línea, trabajar con agregados reciclados, y entonces aquí metemos también unos inhibidores de absorción específicamente diseñados, que es la que denominamos la tecnología RECON AGG. Vamos a verla con un poco más de detalle más adelante, que ya están incluidos dentro de estos materiales. Entonces, no solo vamos a poder trabajar con cementos altamente adicionados, con diferentes tipos de adiciones, sino que además vamos a poder trabajar con agregados complejos y que en teoría también se van a desempeñar bastante bien con agregados naturales o de muy buena calidad, o lo que hemos denominado siempre muy buena calidad, que es otro concepto que tendremos que empezar a cambiar para irnos al tema del desempeño esperado de las estructuras. En la rheología, estos polímeros lo que hacen, trabajan sobre la rheología, se van liberando gradualmente, o sea, no entran a trabajar inmediatamente una vez entran en contacto con toda la parte del cemento y el agua, sino que garantizan durante su liberación gradual que la viscosidad del producto final, o sea, el concreto, se va a mantener durante largos periodos de tiempo. Lo más importante, sin retardar de manera importante los fraguados, que eso es uno de estos componentes que hoy en día son críticos. Mencionaba yo hace unos minutos acerca de lo que es lo importante de tener muy altos sostenimientos de la trabajabilidad, pero al mismo tiempo altas resistencias iniciales, un aparente contrasentido, pero que hoy la tecnología nos permite manejar con relativa facilidad. ¿Y cómo vamos a mejorar la resistencia? O sea, esto es una tecnología, los diferentes productos que hemos venido desarrollando, tenemos una tecnología que se basa en nanocompuestos de hidratos de silicato. Esto es un proceso, o sea, un sistema, realmente no es un proceso, es un sistema que está pendiente de patente, denominado MAPECube. Y aquí es importante, representa los pilares fundamentales para la próxima generación de aditivos para nuevos cementos con contenido reducido de clinker. Así como hace casi 30 años revolucionamos la historia de la producción de concreto con la patente de los policarboxilatos para uso en concreto, estamos en este momento dando el paso adicional para lo que requiere la tecnología del cemento, del concreto en el futuro cercano. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Uno, aquí si uno empieza a ver entonces parte del aspecto fundamental de cuidar y para cuidar y lograr proyectar y lograr tener los resultados ideales del concreto es maximizar la hidratación de todas las fases del clinker en los cementos adicionados. O sea, lo que buscamos es el máximo grado de hidratación. Y como segundo caso es promover o estimular básicamente lo mismo, la reactividad de los materiales cementosos suplementarios. O sea, vamos a buscar activar o garantizar que se activen más rápidamente escorias, cenizas, puzolanas, para poder lograr fases altamente hidratadas. O sea, vamos a lograr una máxima hidratación de todos esos componentes químicos. ¿Cómo lo hacemos? Una nucleación secundaria, o sea, empieza el tema de la nucleación en la matriz cementosa, pero entonces hay algunos elementos que lo que hace es continuarla en el largo plazo, más allá de los 3 y 7 días, para lograr mejorar todas las condiciones de calidad del concreto endurecido.
Otro de los mecanismos con los que se trabaja es lo que se denomina la reacción puzolánica aumentada. ¿De acuerdo? Entonces lo que se hace es una combinación de hidratos de silicato con nanocompuestos con unos aceleradores de acción retardada. Entonces lo que hace es que aumenta a pesar de que empiezan todas estas fases iniciales de hidratación, lo que hace es como en una segunda etapa también empieza a generar unas reacciones puzolánicas un poco más rápido y las mantiene durante más tiempo. ¿De acuerdo? Con esto logramos un aumento de las resistencias en todas las edades. Aquí hay una diferencia fundamental con la manera como hemos logrado mejorar las resistencias iniciales en los concretos a punta de, por ejemplo, los acelerantes de fraguado, que logran empinar la curva de adquisición de resistencias a edades tempranas, pero que no necesariamente aportan resistencias finales. Aquí logramos subir la curva en todas las edades y posiblemente incluso después de los 28 o 56 días en algunos casos. Y la activación alcalina, el AA que denominamos acá, es ideal para cementos con cualquier tipo de materiales cementosos suplementarios, donde lo que se hace es aprovechar ciertas características de los componentes cementosos y tratar de asimilarlos o llevarlos básicamente a trabajar de manera similar al cemento mediante una activación de álcalis en la matriz cementosa. Pero sé que es algo enredado, pero espero no haberlo hecho tan complejo como parece ser. Y entonces, para poder producir aditivos, para tener estos aditivos para concretos de baja carbono, estamos hoy presentando la tecnología máxima, o sea, el estado de arte en tecnología de aditivos que están metidos en MapQube, que además demuestra un profundo conocimiento de la química del cemento. ¿De acuerdo? Si necesitamos hacer otros componentes, acelerar o retardar o lograr otras características, debemos involucrar otro tipo de aditivos convencionales para combinarlos con la tecnología MapQube de acuerdo al final esperado. O sea, igual vamos a mejorar, pero seguimos trabajando básicamente con los mismos desempeños esperados. Hoy en día tenemos 5 productos denominados así, el MapQube 1, por ejemplo, que es con cementos con alto factor de clinker, ideal para prefabricados o para trabajar en clima frío. Entonces aquí vamos a ver cuál es la ventaja de utilizar este tipo de productos y en combinación con otros. MapQube 2, diseñado específicamente para cementos con adición de caliza. MapQube 4, específico para cementos que tengan ceniza, escoria o puzolana naturales. Y los MapQube 60 y 60W, que son de muy elevada retención de la trabajabilidad y pueden trabajar con todo tipo de cemento adicionado. Los denominados uso general, por ejemplo, en Colombia, han tenido un desempeño sobresaliente con estos 2 aditivos, cada uno con una capacidad de retención y de fraguado un poco diferente de acuerdo a las exigencias. Entonces, el desempeño, ¿cómo lo medimos en este caso? Y es, uno, vamos a aumentar la sustitución de clinker, o sea, ya no estamos pensando en clinkeres, en cementos con 85-90% de clinker, sino que podemos pensar en utilizar cementos de entre 50 y 65 o 45 y 65 de contenido de clinker y lograr básicamente los mismos desempeños que esos concretos. Ya se está trabajando en una próxima etapa donde se permitirá disminuir aún más el clinker. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Aumentar la resistencia final del concreto. Cuando comparamos, insisto, aquí es muy importante, comparo un cemento con alto contenido de clinker con uno con bajo contenido de clinker, pero utilizando la tecnología MapQube, y vamos a esperar incluso entre un 15 y 25% de resistencia adicional, o poder reducir hasta entre 20 y 50 kilos por metro cúbico, dependiendo de los cementos y los materiales adicionales, y obtener las mismas resistencias. O sea, comparo un cemento normal, le bajo contra un cemento de alto contenido de clinker contra uno de bajo contenido de clinker, vamos a tener las mismas resistencias, pero utilizando entre 20 y 50 kilos por metro cúbico de concreto menos. Eso en términos, ambientales es un tema absolutamente impresionante, pero si lo miramos en términos de plata, de dinero, de cuánto pueden ser los ahorros,
es un tema también que es bien interesante. Y lo otro, que no le hacemos tanta fuerza, pero que realmente cuando uno lo empieza a dimensionar es supremamente importante también, es el aumento del uso de agregados reciclados o complejos. El MAPECUBE-1, como lo había mencionado hace unos minutos, es un acelerante de resistencias para cementos con alto factor de clinker para prefabricación y en clima frío, y cuando se requieren altas resistencias tempranas. Y aquí es bien importante definir también muy claramente qué es una resistencia temprana. Aquí nos referimos a resistencias muy elevadas entre las 6 y las 16 horas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poder disminuir tiempos de curado al vapor y otros elementos. Se dosifica entre el 1 y el 4% del cemento. Vemos acá un concreto de referencia donde comparamos contra el Cube 1 y podemos tener, vemos incluso 35 contra 30, es un aumento básicamente 18-20% de la resistencia de 28 días, pero vemos que puede obtener un aumento superior al 40% cuando la medimos en las primeras 18 horas. Si hubiéramos tenido una resistencia iniciales, sería muchísimo mayor. O sea, realmente un desempeño supremamente bueno. MAPECUBE 2 es un potenciador de resistencia a todas las edades para cementos adicionados con caliza, ¿de acuerdo? Que esa caliza puede ser adicionada en el cemento o puede ser utilizada también como adición en producción de concreto, que es algo que de pronto me había faltado aclarar y es bien importante ese tema. Y vemos aquí también cómo, incluso en edades tempranas, desde 24 horas, podemos tener unas resistencias superiores a 55 que terminan siendo superiores en 22. Aquí estamos hablando de un cemento normal contra uno adicionado con caliza. Bien importante este tema también cuando lo vemos desde el punto de vista. El 4, cuando es escorias y puzolanas, y lo mismo también, o cementos o concretos, y vemos aquí también unos desempeños supremamente altos cuando hacemos estos comparativos. En Estados Unidos hay unas pruebas hechas ya con los cementos tipo 1, tipo 2, con relaciones a cemento de 0.45, si vemos, podemos ver unos aumentos superiores en resistencia a 28%. Insisto, utilizando cementos altamente adicionados, lo que es una ventaja bien importante. Y los MAPECUBE 60 y 60W, lo que habíamos mencionado que se puede utilizar para aumentar o potenciar, realmente la definición es clara y aquí hay que ser claros, es para potenciar resistencias y aquí son ideales para el uso de prefabricados o concreto premezclado, dosis normales como las ve uno en otro tipo de aditivos y vemos cómo se mejora de manera importante la retención o el sostenimiento de la trabajabilidad y cómo al utilizar, comparando cementos tipo 4 o cementos tipo 5, mejorados con MAPECUBE 60 o un cemento tipo 5 con MAPECUBE 60, cómo puede llegar a mejorar incluso a 7 días, ya tenemos un 17% de la mejora en la resistencia y a 28 días tenemos un 25% de la resistencia mejorada cuando hablamos contra el cemento tipo 5 y un 33% cuando lo comparamos. Estamos demostrando que podemos mejorar de manera dramática el tema de las resistencias con cementos que normalmente hemos considerado que son ideales para aplicaciones muy específicas cuando requiere controlar calor de hidratación, cuando se requiere controlar retracción, pero que de alguna manera habíamos ignorado desde el punto de vista de adquisición de resistencias. Estamos mostrando que podemos lograr unos elementos muy superiores en cuanto a ese tema y ya vamos a ver qué otras características podemos modificar. Un tema, voy como corriendo mucho me parece, pero un tema que también que eventualmente no se considera como gran aportante o un tema desde el punto de vista de sostenibilidad es el uso de macrofibras. ¿Por qué? Aquí podemos hablar que también puede aportar de manera muy importante, muy significativa, el aporte a un concreto sostenible en sustitución del refuerzo tradicional de acero. No solo desde el punto de vista de aplicación, que sabemos, normalmente las macrofibras de polipropileno se pueden dosificar en dosis muy inferiores, incluso la quinta, sexta o séptima parte de lo que hace con las fibras de acero,
sino que son muchísimo más fáciles de colocar, no deterioran tanto los equipos y a la hora de colocar también nos vuelve los sistemas muchísimo más eficientes. Entonces son varios los puntos que tenemos que mirar cuando consideramos las macrofibras como aportantes a la construcción sostenible o a producir concretos sostenibles. Uno, es un proceso 100% sostenible. ¿Por qué? Porque no genera desperdicios. El producto, hay unos pellets que se funden para producir las fibras en unas máquinas especializadas en ese sentido y todo, cualquier desperdicio que se genere se puede recoger y se puede volver a fundir. O sea, es cero productor de desperdicios. Ese es un punto bien importante a favor. Lo otro, se aplica directamente al concreto, lo que elimina costos de transporte, por ejemplo, en el tema de acero. No es lo mismo transportar acero en muchísimo mayor peso, mayor requerimiento de combustible, mayor requerimiento de otros productos, sino que aquí se puede disminuir. Y como había mencionado, cuando comparamos contra fibras metálicas, las dosis son significativamente menores. Uno puede hablar de dosis en ciertas aplicaciones de fibras metálicas entre 20 y 30 kilos por metro cúbico, y aquí podemos hablar máximo de 6 kilos por metro cúbico, con la facilidad además que tiene de colocar y de mejorar los desempeños de los concretos. Va a evitarse la corrosión, va a evitarse el deterioro, y además es un tema bien importante, las fibras deben cumplir siempre con unas características de desempeño que se ajusten y que puedan aguantar el ambiente alcalino del concreto, que es un tema que eventualmente es ignorado por algunos técnicos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un comparativo para una aplicación específica que podemos apoyarlos también en estos análisis cuando vamos a hacer comparativos y vamos a buscar alternativas al acero de refuerzo. Digamos, aquí tengo un concreto de 30 megapascales con un espesor de suelo de 20 centímetros. Hacemos lo mismo. Al hacer el análisis de las diferentes cargas que va a tener este piso industrial, entonces se obtiene que en el caso de utilizar mallas de electrosoldadas de acero, vamos a requerir 2 capas de diámetro 6 de 200 por 200 milímetros. Cuando vamos a comparar contra fibras de acero, resulta que vamos a requerir 20 kilos por metro cúbico, pero cuando llegamos a fibras de polipropileno apenas vamos a requerir 3,5 kilos. Y esto tiene inmediatamente su efecto directamente en huella de carbono. Básicamente por cada metro cuadrado en este caso, en este ejercicio que se hizo, había 6,36 kilos de CO2 generados o liberados en la atmósfera y 3,3 en fibras de acero y apenas 1,5 kilos. O sea, podemos hablar, apenas tenemos, por acá tengo el número, un 23% de lo que generaríamos con malla o un 45% de lo que generaría con fibra. O sea, este es un punto que también debemos empezar a revisar con bastante cuidado a la hora de buscar proyectos sostenibles. Este tema no solo para pisos industriales o para vías, sino que también lo podemos pensar para canchas en concreto, canchas deportivas, como sé que hay muchísimo en todos lados, o incluso para losas de contrapiso en edificaciones. Entonces, una alternativa que hemos mirar. Aquí no es solo el costo, sino también, o sea, muy seguramente habrá ahorros en costo, pero también va a haber un tema de mejorar el desempeño y de facilitar la colocación, y además estaremos haciendo de alguna manera nuestro aporte muy importante al tema del medio ambiente. Tenemos también en MAPEI la que denominamos la línea RECON, que lo que busca es esa circularidad en la producción de concreto, tratar de eliminar completamente la producción de desperdicios. Podemos lograr recuperar, que es lo que hacemos acá, o sea, ¿dónde está nuestro valor agregado con el tema RECON, el RECON Line? Y es que el concreto devuelto, como lo había mencionado al inicio de la charla, es que podemos recuperar concretos devueltos. ¿Cómo vamos a recuperar dinero? Pues no tendremos que hacer una disposición, un tratamiento de nuestra planta y después pagar por un transporte o una disposición en un lugar final. Ahí vemos que hay una recuperación en costos. Hay un sistema de limpieza que podemos incluso utilizar este concreto, este agregado que recuperamos, acá ese concreto que recuperamos y que convertimos en agregados y que con ese mismo podemos lavar nuestros equipos. Vamos a eliminar el uso del agua de jugadura, de esa agua que tenemos,
y la podemos recuperar y mejorar el estado de los equipos, eliminando completamente esa disposición de lodos. Podremos recircular. Entonces, al reciclar, podemos utilizar los agregados para volver a producir concretos nuevos. Hay experiencia ya incluso con unas aplicaciones específicas que permiten utilizar el 100% de agregados. Normalmente hay limitaciones en nuestros países para el uso de concreto, de materiales reciclados dentro del concreto, pero eso es un tema que deberemos ir atacando para poder entender y garantizar el tema del desempeño de las estructuras en el largo plazo. Y entonces, obviamente con esto, más reciclado, mayor recuperación, mejor uso de los recursos, vamos a emitir menos CO2 a la atmósfera, o sea, vamos a tener una menor, un potencial de calentamiento global menos. De hecho, hay unos estudios de los que vamos a hablar que incluso podemos absorber CO2 con alguno de estos procesos. Entonces, muy rápidamente, ¿qué es lo que hay? Llega el camión con concreto devuelto. Lo que hacemos es eliminar completamente el flujo de residuos de concreto para donde sea que se vaya, rellenos, lo que sea, y lo que hacemos es recuperarlo. Y con estos agregados, o con el método de limpieza, utilizar estos mismos agregados para lavar los equipos, vamos a aumentar, no vamos a tener unos desperdicios de metal ni residuos peligrosos dentro de los agregados, y vamos, a recuperar estos agregados y poderlos vender o poderlos utilizar como para producir nuevamente concreto. En Colombia ya tenemos cierta experiencia, podemos utilizar el 10% y vamos a tener unos muchísimo mejores desempeños, unos mejores, no muchísimos, pero unos mejores desempeños en el concreto final. De hecho, en este proceso de recuperación, ya hay unos estudios hechos en Europa que indican que ese proceso químico que se desarrolla entre el slurry, los lodos y los agregados del concreto para recuperarlo y que finalmente se vuelven agregados reciclados, hay absorción de CO2. O sea, podríamos estar pensando en que nuestros agregados van a tener una huella de carbono negativa. Entonces, es otro tema que hay que mirar. ¿De acuerdo? Ya el paso en el que estamos hoy en Colombia, en Mapei a nivel mundial, es un tema. Llega el camión con concreto devuelto, lo recuperamos y mediante una malla, una malla separamos los productos, podemos tener la grava gruesa recuperada, la media y la arena, que podemos reintegrar, como he dicho, al proceso. Tengo un pequeño video que muestra cómo es el sistema en un piloto. Aquí está, esto es la máquina piloto que ya estamos sacando ya a nivel normal. Llega el concreto y lo que podemos hacer también es echarle un poco más de agua para que recupere algo de fluidez. Debería estar de unos entre 15 y 18 centímetros. Hay un dosificador de nuestro recuperador, el Recon Zero Evo, que se va mezclando con el producto y después sencillamente durante el traslado se le echa un poco más de agua y el sistema, con un mezclado bastante eficiente, una separación, logra hacer la separación completa del material. Aquí en este piloto sencillamente va depositando finalmente acá el material. Acá falta en este piloto, digamos, lo que sería esas mallas para separar los productos, pero este producto quedaría disponible de manera inmediata para la producción de concretos nuevamente. Las pruebas hechas con ese material recuperado, este es un concreto normal y este es un concreto hecho con un aditivo precisamente diseñado para poder trabajar con esos agregados, y vemos que en temas de desempeño, de mantenimiento, de sostenimiento de la manejabilidad, tenemos exactamente el mismo desempeño, pierde apenas 1 pulgada en términos de media hora, eso es un inicial, pero tenemos unas resistencias básicamente superiores en un 5% a partir de los 7 días. Entonces por ahí también tenemos otra ventaja adicional. Aquí apenas adicionando el 5%, o sea, reemplazando material virgen en un 5% por material reciclado. Ejemplos reales de aplicación. El puente de Génova fue uno de estos. Recuerdan el puente que colapsó parcialmente en agosto de 2018 y que fue necesario demoler el resto para poderlo construir. La estructura se hizo en 13 meses y aquí haciendo una claridad especial. En Latinoamérica, por lo menos aquí en la zona ecuatorial, no sabemos lo que de verdad es un invierno, y allá los inviernos pueden dormir completamente los concretos, y allá, y utilizando cementos altamente adicionados, logramos hacer incluso
retiros de la formaleta en 16 horas. O sea, era un ritmo endemoniado para poder sacar este proyecto adelante. Se logró con un denominado MAPEFAST Ultra, que es una tecnología muy similar a la que hemos venido hablando y que básicamente lo que busca es mayores resistencias a todas las edades, muy altas cantidades de adiciones cementantes y logramos evitar el curado al vapor. ¿De acuerdo? Entonces se logró hacer con esta tecnología. Dentro de la parte importante es que genera una hidratación muy importante. O sea, esto es un concreto normal, en un tema del C3S hidratado a las 24 horas, y con MAPEFAST Ultra se logra una muchísima mayor hidratación de los productos. Lo que decíamos ahora es el tema de la nucleación secundaria, en este caso principalmente, combinado con, con el APO, con la actividad pusolónica aumentada, y se logra entonces una mayor densidad del concreto, que finalmente, ¿qué efecto tiene? Increíblemente, al adicionar este producto, logramos tener concretos impermeables con relación agua-cemento de 0.6, debido a que a esa cristalización adicional que se logra con este tipo de productos, con esta producción diferente, o sea, con este mecanismo químico al interior de la masa de concreto. Entonces aquí repito, donde tenemos que empezar a revisar el desempeño del concreto. Hoy la legislación, tanto europea como americana, se refiere a que se requieren concretos de relación agua-cemento 0.45 para lograr, si no lo recuerdan, una penetración máxima cuando se somete a los cubos de concreto, cuando se someten a una presión durante 24 horas de agua, y si no penetra más allá de 50 milímetros, se supone que es un concreto, se entiende que es un concreto impermeabilizado, o de muy baja permeabilidad, o sea, realmente un concreto impermeable, y con este tipo de tecnología lo podemos lograr con relaciones agua-cemento de 0.6, o sea, realmente estamos cambiando la tecnología del concreto o la manera como debemos mirar el desempeño de las estructuras. Otro ejemplo es el Parqueadero Panorama Park, que es donde se utilizó, en Japón, donde se requería ampliar un parqueadero en una zona de teleférico que es muy turística, y se requería ampliarlo para poder recibir los Juegos Olímpicos de 2020. Se construyó en 2018 con concreto tipo CCR, con concreto compactado con rodillo, y desarrollado y producido por el Nagaoka Ready Mix Concrete, todo producido con concreto recuperado, devuelto a plantas, o sea, todo el agregado. O sea, era un concreto, 170 metros cúbicos, con una cantidad cementante de 70 kilos por metro cúbico, y los agregados por metro cúbico eran 2.220 kilos. El total de los agregados, 380 toneladas, fue producido con concreto, con agregados obtenidos de concreto devuelto y recuperado con nuestra tecnología Reconservo Evo, y en este caso se evitaron 100 toneladas de emisión de CO2. Y ya la misma empresa, Nagaoka Ready Mix, ha desarrollado un concreto permeable que ellos denominan el Owacon, también producido con Reconservo Evo, y cuando se compara el tema del desempeño a la hora de lograr este concreto permeable, es superior al producido. Y este es uno de los, la Autoridad Ambiental de Estados Unidos recomienda el uso de concretos permeables para disminuir islas de calor, porque además permiten nuevamente incorporación del agua en la superficie para infiltrar y todo. Entonces, desde el punto de vista ambiental, bien interesante, y esto nos empieza a mostrar nuevas alternativas con el concreto y la tecnología asociada. Entonces, nuestra invitación básicamente es: construyamos juntos un mundo sostenible. MAPEI lo permite y tiene la tecnología disponible para poderlo lograr. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Carlos, y felicitaciones por esta interesante ponencia. Queremos agradecer a MAPEI Perú, Sokimik y Sakosi por compartir nuestro compromiso con la difusión del conocimiento y renovar este año como colaboradores en la misma. También felicitarlos por su compromiso con la innovación, sostenibilidad, investigación y desarrollo. Ahora sí, procedemos a realizarle algunas preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente en el transcurso de su exposición. La primera pregunta es:
¿Es viable el uso de macrofibra en pavimentos de concreto, ya que se cree que por lo que es un elemento punzocortante, algunas partículas de acero queden expuestas y limiten la vida útil de las llantas? Efectivamente, la macrofibra de acero se puede utilizar con ese inconveniente. No es que ello sí puede presentar ese inconveniente, pero entonces podemos pensar en reemplazar las macrofibras de acero por macrofibras de polipropileno, todas de acuerdo a un diseño validado. Muchas gracias, ingeniero. Ahora la segunda pregunta. ¿Cómo se puede cuantificar la reducción de calor debido a la adición de puzolanas para hacer el concreto más sostenible? Creo entender la pregunta. O sea, al nosotros reemplazar cemento por puzolanas, finalmente quien genera el calor durante la química, todos los componentes químicos que hay, es el cemento. Entre más ceniza reemplacemos va a ser mejor. ¿Cómo se ha hecho normalmente? Se hacen masas de concreto y se compara el uno contra el otro con termocuplas incluidas dentro de las mismas para comparar cómo es la adquisición de la temperatura, cómo es la curva de adquisición de temperatura durante los diferentes momentos. Normalmente se puede evaluar hasta 14 o 20 días. Prácticamente son pruebas que se hacen ya en campo. Ok, entendido, ingeniero. Ahora, hay una pregunta relacionada a la reglamentación ambiental de Francia. ¿Será aplicable un estándar similar al reglamento ambiental RE 2020 dictada en Francia en Latinoamérica para alcanzar los objetivos de sostenibilidad globales? Ahí sí me declaro ignorante en ese sentido. Ahí ya la pregunta es muy específica, pero te agradezco, Shirley, si me la reenvías y me comprometo a hacer la investigación completa. Ahí sí no sabría responder realmente. Claro. Es relacionada, la reglamentación habla relacionada al dióxido de carbono, la cuantificación, que ahora en todas las obras se va a pedir cuánto dióxido de carbono se va a usar durante la obra, ¿no? Se está empezando con colegios, hospitales y luego se va a esparcir para otros tipos de obras, ¿no? De eso en sí trata la reglamentación francesa. Sí, pero sí hay manera de cuantificarla, por lo menos desde el punto de vista concreto, sí hay manera de cuantificarla. No tengo los datos exactos acá, pero sí, si de eso trata, sí se podría hacer. Sí se podría hacer. Sí. Y exactamente, ¿dentro de cuántos años usted cree que, por ejemplo, en un país como Colombia, Perú, se pueda usar este tipo de reglamentación o se pueda poner en práctica esa reglamentación? Ya, yo creo que es un tema de voluntad política. En Colombia, de hecho, ya tenemos, no me acuerdo la resolución, porque fue modificada, pero hace varios años salió la resolución 142 que obligaba a las empresas constructoras a empezar a utilizar materiales reciclados dentro de su proyecto por peso. O sea, si un edificio pesaba 1.800 toneladas, entonces hay que utilizar el 5% y iba en aumento. Hoy debemos estar por los lados del 12%. Pero sí, de hecho, insisto, cada vez, por lo menos Colombia en ese sentido, sí ha ido avanzando de manera importante. Me tocaría estudiar el tema de Perú, pero sí se podía hacer y yo creo que ya vamos en pasos importantes para ser un tanto más estrictos en ese sentido. Entendido. Ahora, la siguiente pregunta es, su objetivo es seguir mejorando el rendimiento energético y el confort de los edificios, al mismo tiempo que se reduce su huella de carbono. ¿Qué medidas de control de calidad se deben considerar para llevar a cabo la circularidad en cuanto al reciclado de agregados? Listo, ese sí fue de pronto un tema aquí cuando lo dice, sí de pronto me faltó decir, porque es que uno no puede pensar en un concreto, aquí tiene que haber también en el tema del desempeño ideal de la estructura como tal. ¿Cuáles son los controles de calidad? Seguirán siendo los mismos, básicamente. ¿Qué es lo que debemos ajustar? La metodología de pronto para poder evaluar y hacer los diseños de las mezclas. Como vimos acá y como intenté explicarlo, normalmente se van a utilizar agregados reciclados o agregados que hoy denominamos de mala calidad o de menor calidad,
o cementos más altamente adicionados o más adiciones, normalmente los diseños van a requerir unos componentes diferentes, van a requerir más agua, normalmente es una de las características. Entonces también tenemos que empezar a abstraer un poquito el tema de la relación agua-cemento. Ojo, no es para todos los concretos, son para este tipo de productos que logran mejorar y cambiar el tema de la cristalización interna de concreto. Pero si uno lo mira, será básicamente los mismos temas, resistencia, y tendremos, pienso yo, que enfocarnos más hacia un tema de desempeño de las estructuras. O sea, tendremos que empezar a diseñar más por un tema de durabilidad y desempeño en vez de por resistencias. Ahora sí, la siguiente pregunta es, últimamente se habla mucho del aprovechamiento de residuos de otras industrias en la construcción. ¿Tiene experiencia en la inclusión de los mismos? ¿Qué pros y contras podrían traer a la industria? La ceniza es un eso es un producto, por ejemplo, ese es el más utilizado de pronto. La microsílica en su momento era un subproducto, pero me vuelvo un poquito, y ya se empezó a densificar y hoy es de uso masivo a nivel mundial como adición en el concreto. Otra que se utiliza mucho es la ceniza volante como subproducto de plantas generadoras térmicas, por ejemplo, y en la medida en que vamos aprendiendo también se le dan ciertas exigencias a la hora de la quema de los productos para que se reduzca los residuos, o sea, que el porcentaje en quemados y que los porcentajes y los tamaños sean adecuadamente controlados para mejorar su desempeño. Tengo con escorias de alto horno, que en su momento también eran desperdicios de la industria del acero y que se utilizan hoy a nivel mundial, también molidos no tan fino como el cemento en adición. En esos casos, yo tengo experiencia adicionando escorias de alto horno hasta en un 30% en los concretos con desempeño en temas de durabilidad supremamente buenos y en temas de adquisición de resistencias también muy adecuados, resistencia a la abrasión. Para concretos masivos, el uso de ceniza es bastante utilizado, llegando a utilizar incluso porcentajes hasta el 45-50%, teniendo en cuenta que en esos casos ya las resistencias no se miden normalmente a 28 días, sino que pueden extender a 56 o 90. Y en algún momento, por ahí tengo un paper de utilizar residuos de arena en plantas de asfalto, la que se generan las plantas de producción continua de asfalto, y utilizar esas arenas como adición en el concreto. O sea, todas estas y cada una va a aportar ciertas características diferentes al concreto, pero eso es perfectamente posible hoy y ya de amplio uso. Entendido, ingeniero. Ahora la siguiente pregunta. ¿A qué finura debe estar la pozolana para poder adicionar como cementante al concreto? Normalmente ya están caracterizadas, no tengo la cifra en este momento, pero digamos, recuerdo en la ceniza uno tiene que mirar básicamente, en la ceniza volante uno tiene que mirar básicamente que no tengan un contenido en quemado superior al 7% y que tengan un retenido en malla 350 no superior a algún porcentaje. O sea, todas están especificadas ya en normas que se pueden validar con la ASTM y en Colombia con la CNTC. Supondría yo que también hay unos equivalentes en Perú. Entendido, ingeniero. Con eso ya terminamos todas las preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por aclarar todas las dudas de nuestros asistentes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos con el público asistente por su activa participación mediante la transmisión en Zoom y YouTube. ¿Tiene algunas palabras finales? A PIS Concretos por la oportunidad, siempre agradecido por la oportunidad de compartir los conocimientos y el desarrollo de las nuevas tecnologías. Y la verdad, y sé que no es fácil un día de estos, a esta hora ya uno cansado y con ganas de llegar a casa, y espero hayan disfrutado muchísimo. Mi contacto se puede ser compartido también por PIS y estaré disponible para resolver cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias, ingeniero. Reiteramos nuestros agradecimientos hacia usted. Ha sido un placer contar con su participación como ponentes y a todos los asistentes por formar parte de este evento. Tenemos unas palabras del ingeniero Julio para el cierre.
Gracias, Carlos. Gracias a todos. Invitarlos a seguirnos en nuestras diferentes plataformas digitales, pues estaremos informando más de nuestras conferencias técnicas internacionales gratuitas.